Según la historia, un domingo 3 de abril de 1588, el adelantado español Juan Torres de Vera y Aragón fundaba la ciudad de Vera de las Siete Corrientes. He aquí que se originó el mito. Un mito que mezcla la historia, la superstición y la religión. Hoy hablaremos de la Cruz de los Milagros. La ciudad de Corrientes fue fundada el 3 de abril de 1588 por un adelantado, don Juan Torres de Vera y Aragón. El suceso histórico de la Cruz Milagrosa se produce en los primeros días de la fundación. No tenemos una fecha precisa en el momento en que sucede el acontecimiento de la cruz, pero sí se produjo en el momento en que se establece el primer asentamiento de la ciudad. El primer asentamiento español en la actual ciudad de Corrientes estuvo emplazado en la zona de la Punta Arasatí. Según cuenta la leyenda religiosa, pocas semanas después de la fundación del fuerte español, los guaraníes atacaron con intención de expulsarlos de su territorio. Próximo al fuerte estaba implantada una gran cruz de urunday. El urunday era una madera muy propia de la zona, una madera dura, muy resistente, muy elegida justamente por su perdurabilidad. En pleno enfrentamiento, los aborígenes descubrieron la cruz de madera de urunday, creyéndolo un poderoso talismán que protegía a los españoles. Uno de los nativos decidió avanzar hasta la cruz y prenderla fuego. Las llamas quemaron el pasto pero no lograron tocar la madera. Y acto seguido, según el mito, un rayo fulminó al guerrero guaraní. En un momento los guaraníes consideran a la cruz como un amuleto que protegía a los españoles de estos ataques. Entonces asumen la decisión de que había que destruir el amuleto, destruir a la cruz. La versión más acertada por los historiadores indica que el guaraní que murió a los pies de la cruz en realidad fue alcanzado por un disparo de arcabuz. La ignorancia de los guaraníes sobre las armas de fuego los llevó a pensar que los fuertes ruidos eran truenos y relámpagos. En ese lugar se construyó una ermita hasta que en el año 1730 fue llevada hasta la actual Iglesia de la Cruz. Se cree que a los pocos días de la fundación, probablemente el 6 de abril en la actual explanada del Puente General Manuel Belgrano. ¿Pero qué tiene de trascendente la Cruz de los Milagros? La fe. Es veneración católica. En la historia han habido diferentes discusiones respecto a las versiones de la cruz o del milagro de la cruz. En su momento, dos grandes historiadores de la historia correntina, por un lado Hernán Félix Gómez, un gran católico, un hombre profundamente religioso, planteaba, por supuesto, el milagro, ¿no? El prodigio o el portento, como se le llama también. Y por otro lado estaba Manuel Florencio Mantilla, el primer historiador científico de la historia correntina. Como buen liberal, diciochesco, laicista, dice, no hubo ningún milagro, no hubo ningún rayo y no hubo ninguna quemazón. Simplemente fue un arcabuz, es decir, un arma de fuego, el que se disparó contra los indios que trataban de quemarlo. Antiguamente, la conmemoración se realizaba en vísperas del Domingo de Ramos. Esto hizo que a veces la cruz y la fundación coincidieran. Pero en 1805, el obispo de Buenos Aires, Lué y Riega, determinó que la festividad pasara al 3 de mayo, coincidiendo con el día de la intervención de la cruz. En 1849 se organizó el calendario de festividades religiosas de la provincia y la fecha quedó definitivamente instalada el 3 de mayo. Podemos hablar horas de la Cruz de los Milagros. Podemos discutir cientos de años. Si ustedes me preguntan, ¿yo creo en el milagro de la cruz? Ni creo ni dejo de creer. Es un símbolo religioso, como los símbolos religiosos
de tantas creencias existentes dentro de esta benemérita ciudad de Corrientes que tiene más de 400 años. Es importante aclarar que cuando hablamos del milagro de la cruz, del prodigio o del portento de la cruz, no hablamos de una leyenda, hablamos de un hecho histórico, de un suceso que se produjo en los días de la fundación de la ciudad y que puede tener diferentes interpretaciones. Hay diferentes versiones en la historia que se pueden analizar, pero es una discusión que ya ha sido superada por la historiografía correntina. Nunca se sabrá a ciencia cierta qué pasó ese día o cuándo sucedió. Lo cierto es que sobre este episodio, Corrientes se formó y forjó su identidad. Hoy, la Cruz de los Milagros es una de las celebraciones religiosas más importantes de la ciudad y forma parte de nuestra historia.